Boku no Hero Academia es un anime que revolucionó el medio, subiendo el estandarte de lo que consideramos buen anime. Y es que la trama, los personajes, el hermosísimo soundtrack que están escuchando ahora mismo y la cantidad de momentos épicos que tiene forman un conjunto de cosas que muy pocas series pueden llegar a igualar. Por eso es entendible la cantidad de público que tiene. Y le debo mi perdón, puesto que antes de verla le tenía muchos prejuicios. Desde fuera me parecía el típico shonen con su protagonista Naruto, su rival Sasuke y etc. Pero no, me cayó completamente la boca. Así que hoy vamos a repasar los 10 mejores momentos de Boku no Hero Academia 1, 2 y 3. Comencemos. Kimi wa hero ni nareru. 30万バルト。日ノール号機ご存知ですか？加熱によって瞬時に元の形状に復元する形状記憶合金ですわ。La batalla de caballería entre los 42 clasificados había comenzado, con Deku a la cabeza con 10 millones de puntos. Todo el mundo ya tenía los ojos fijados en él. Difícilmente alguien iba a querer formar parte de su equipo. Aún así, Uraraka, Tokoyami y Hasume se ofrecieron. Bakugo tenía sus propios problemas, con Mono Maneito de primero B, así que Todoroki fue tras él tras incapacitar a todo el resto. Midori ya sabía que para jugar inteligentemente tenía que estar de su lado izquierdo, así con el más mínimo error congelaría a Ida o se haría daño a sí mismo. Sin embargo, él también era consciente de esto, por lo que sacó su arma secreta. Ahora que el equipo Todoroki tenía los 10 millones de puntos, Deku y el resto se quedaba con 0. Tenían que ir sí o sí para recuperarlos o estarían completamente derrotados. Tras acercársele, con su One for All le apagó las llamas y... Para cuando se dieron cuenta solo eran 70 puntos. No era suficiente, no alcanzaba, había que ir por más y tan solo quedaban 10 segundos. Bakugo apareció de repente para tomar la cinta. Era todo por el todo. La cuenta regresiva ya estaba en marcha. Izuku y su equipo estaban fuera de la primera ronda. O eso parecía. En realidad, cuando nadie miraba, Tokoyami tomó una cinta que los depositó en la siguiente ronda. ¡Yami! ¡Midoriya Team! Por el octavo encuentro de la primera ronda, Uraraka se enfrentaba a nada más y nada menos que Katsuki Bakugo. Deku, para ayudarla, fue a ofrecerle una estrategia que seguro le daría la victoria. Sin embargo, la rechazó a cuesta de formar su propio camino y hacerse más fuerte por sí misma. Todo iba como todos esperaban, aunque Kacha no se estaba confiando. Ella estaba manteniendo su cuerpo bajo mientras concentraba sus ataques en el suelo. No entendía por qué. En realidad, estaba almacenando escombros, estrellando cada vez más su campo de visión para que no se diera cuenta de nada. Esa era la última esperanza, que mientras se defienda o contraataque, deja abierta una abertura aprovechando sus explosivas emociones, cosa que no pasó. En ese momento, Uraraka alcanzó el máximo de sus límites, siendo levantada únicamente por su incesable deseo de ayudar a su familia.
En el combate de entrenamiento interno se enfrentaban el equipo A contra el equipo D, Deku y Uraraka como héroes y Bakugo e Ida como villanos. El objetivo del equipo D era proteger el arma nuclear y el del equipo A recuperarla. Sin embargo, Kacchan tenía otros planes. Iba a aplastar por completo a Midoriya. Así que cuando entraron al edificio, gracias a haberlo observado tanto tiempo, su rival ya sabía completamente qué iba a hacer y lo derribó. Por primera vez, ahora que estaba momentáneamente a salvo, necesitaba una estrategia para que Uraraka fuera al quinto piso y encontrara el arma. La única opción era usarse como carnada y después entrar por sorpresa en un 2 contra 1. Al ver la gran brecha que había entre ambos, hubo un cambio de planes. Usó su propia particularidad en su contra. Con Kacchan siendo capturado por la Liga de los Villanos, el director de UA salió a hablar como si los héroes estuvieran en grandes problemas. Al escuchar aquella conferencia, lo que menos pensarían es que saldrían ahora mismo para recuperarlo. Era hora de contraatacar y dar vuelta a la situación. Mientras tanto, Deku, Todoroki, Ida, Yaoyorozu y Kirishima se camuflaron para acercarse. Cuando llegaron, All Might estaba peleando contra All for One, así que tenían que salvar a Bakugo para dejar de estorbarles, y Deku planeó el plan de rescate perfecto. Primero se lanzarían con el One for All y el Recipro Burst. Luego, con el endurecimiento de Kirishima, atravesarían el muro a su vez que Todoroki crearía un muro de hielo que iría a lo más alto posible y cruzarían el campo de batalla a una distancia a la que ellos no puedan alcanzarlos. Si All for One detiene al One for All, también debía pasar al revés, así que estaban completamente a salvo. Entonces, con la única persona que funcionaría el llamado, sería aquel que logró formar una amistad. Stein, el asesino de héroes, había hospitalizado a Ingenium, el hermano de Tenya Ida. Él se juró vengarlo y enfrentarlo con sus propias manos. Estaba buscando a alguien que ni la red de sociedad moderna podía atrapar, por lo que debía ser cauteloso. Al reunir información, vio que de los 7 lugares en los que había estado, atacó a 4 héroes. En Josu, solo a Ingenium. Así que era altamente probable que vuelva a aparecer. Y si ese era el caso, lo eliminaría con sus propias manos. De repente, los villanos empezaron a atacar la ciudad, y buscando entre los callejones, se encontró por fin con el asesino de héroes. Finalmente, el rencor lo hizo apropiarse del nombre de Ingenium. Sin embargo, no era rival para él. En tan solo 2 movimientos, había sucumbido bajo el poder de su don. Hasta que... Midoriya se unió a la pelea, y poco después también cayó paralizado. El tercero en llegar fue Todoroki, y poco más de lo que ya estaban haciendo los dos podía hacer él, pero de repente... Por fin la pista clave había saltado a la luz. La parálisis funcionaba según el tipo de sangre. Mientras Midoriya hacía tiempo hasta que llegaran los héroes, Yoto intentó darle el coraje que el nuevo Ingenium necesitaba para levantarse. Una vez más, Izuku cayó paralizado. Únicamente con ellos dos en el campo de batalla, a Ida se le ocurre congelarse las piernas salvo los puntos de escape. Para ese entonces Deku también podía moverse, por lo que juntos lo atacaron y lo derrotaron.
Ni siquiera un One for All al 100% fue capaz de detener al asesino del dúo Waterhouse, Mascalar. La única esperanza era ir al campamento. Ahora que iba a ir totalmente en serio, iba a matarlos a ambos. Su velocidad y poder estaban fuera de serie. Era imposible correr sin que los atrape a él y a Kota. Tampoco darle la espalda, los convertiría en su presa. Solo quedaba pelear y ganar. Era la única salida. Cuando él lo golpee, esa sería la oportunidad para correr al campamento y salvarse. Deku preparó su One for All al 100% y se preparó para chocar. A pesar de la enorme diferencia de poder, siguió y siguió aguantando la enorme presión para protegerlo. Desde ese momento, Midoriya se convirtió en el héroe de Kota. Cuando ya todo parecía perdido para los futuros héroes de primero A, apareció All Might para emparejar las cosas. Tomura le dice que no puede ser que el mundo categorice los mismos actos como heroicos o malvados, depende de si era por el bien de otros o no. ¿Qué era eso del símbolo de la paz? La violencia, se viese como se viese, según él solo era violencia. Para All Might nada podía importarle menos. Tan solo le quedaba un minuto antes de que se le acabase el tiempo. Su One for All se estaba debilitando cada vez más. Aún así, no podía retroceder. Tenía que hacerlo, porque él era Nomu. Aquel ser de la Liga de los Villanos que prepararon para derrotarlo tenía una particularidad que era absorción de choque, no nulificación de choque. Así que esa absorción tenía un límite. Lo único que había que hacer era romperlo, ir más allá del 100% de su poder. Tras el examen de licencia provisional, Bakugo llamó a Deku para hablar un par de cosas en el Ground Beta, lugar donde se enfrentaron por primera vez y perdió. Realmente no lo comprendía. ¿Cómo había conseguido entrar a UA y tener un don? ¿Cómo es que ese tipo que parecía hablar estupideces sin sentido, ahora era uno de los mejores de toda la clase? Pero peor que todo, ¿cómo era posible que ese gusano haya aprobado y él no? ¿Qué demonios será eso? Siempre había sido enfermizo para Bakugo, pero lo de Camino lo ayudó a entenderlo. Él había hecho propio lo que había tomado. Su poder había sido heredado y su predecesor era All Might. Al escuchar su respuesta positiva, le cerraron todos los cabos. Aquel a quien siempre creyó una piedra en el camino, fue reconocido por su ídolo sin darse cuenta. Hoy, Deku estaba por encima suyo, así que para probar su fuerza, tenía que derrotarlo ahí y ahora. Aunque Izuku no quisiera pelear, al final eso era lo único que podía hacer para aceptar sus sentimientos. A Kacchan la culpa lo estaba matando, creyendo que por no haber sido lo suficientemente fuerte, había sido sobrepasado por un insecto y All Might había desaparecido. Aún así, por fin, después de tanto tiempo, los dos polos opuestos se volvían a ver las caras decididos a darse con todo. Para Midoriya, esta pelea era vencer a su encarnación de la victoria, y para Bakugo era hacer que todo volviera a la normalidad. No era una simple batalla sin sentido. Para ambos, esto era mucho más de lo que cualquiera podría ver. Finalmente, Katsuki Bakugo se quedó con la victoria.
Por el primer encuentro de la segunda ronda se enfrentaban Deku y Todoroki, alguien que apenas se había pasado la primera ronda contra el que ganó abrumadoramente congelando a la propia audiencia. Para Todoroki esto no era un duelo, era un juego. Así que Midoriya, tomando su propia fuerza interior como impulso, volvió a romper su propio dedo para invitarlo a usar todo su poder. Había un límite de la cantidad de hielo que él podía producir, pero podía arreglarlo con el calor de su lado izquierdo, habilidad que no quería utilizar por cosas familiares. Según Deku, eso era una total falta de respeto tanto para él como para todos los participantes de este torneo, pero incluso más para sí mismo. Así que le dijo: y así, la pelea de verdad había comenzado. Midoriya estaba empezando a reapuntar, Todoroki estaba cada vez más débil. Sin embargo, en lugar de derrotarlo y pasar, le demostró lo que de verdad sentía. Aquel golpe y aquellas palabras le hicieron despertar por fin el poder que siempre mantenía oculto, las llamas. No tenía por qué ser un prisionero de su sangre, estaba bien que él fuera quien quisiera ser. Esto fue una victoria para ambos, para Deku por haber salvado a Todoroki de ir por el mal camino, y para Yoto por haber pasado a la tercera ronda del torneo. El encuentro final entre All for One y One for All había llegado. Esta vez acabaría todo para ambos. Ya con todos los héroes de UA fuera del campo de batalla, All Might podía pelear sin reservas. Su enemigo hizo lo mismo por su parte, sacando a todo su equipo. Y por fin llegó el choque de puños que tanto esperaban. Se trataba de más que simplemente saldar cuentas. Era el encuentro final de esta generación de One for All versus All for One. Pasara lo que pasara, iba a ser totalmente trascendental para todos. All Might estaba muy débil como para pelear. Sin embargo, por la gente que tanto lo admiraba, debía seguir como podía. Aquellas palabras que dijo, All for One ya las había escuchado de su predecesora y maestra, Shimura Nana. No pudo evitar reírse. Los dos eran tontos cuyos ideales superaron a su poder, y ambos iban a morir de forma patética. Toshinori otra vez había sido cegado por el odio, y casi se repite la historia de la herida de su estómago, siendo salvado casi de milagro por Gran Torino. Todo el mundo estaba atento a esta pelea. Los dos se habían quitado todo. All for One mató a Shimura Nana y All Might destruyó todo lo que él había conseguido. Pero para poder ganar definitivamente, había que empezar por su autoestima. Tenía que mostrarle al mundo entero esa forma tan patética en la que su rival había quedado luego de su pelea de hace 6 años. Sin embargo, en ese momento, All for One le reveló algo que iba a cambiar su percepción para siempre. Shigaraki Tomura en realidad era el nieto de Nana. A pesar de verse así, la gente comenzó a alentarlo, lo que provocó que lo que ya no podía hacer con el cuerpo, lo haga con el alma. Los héroes de la anterior generación de UA vinieron a aliviar un poco su carga, para que por fin el héroe número 1 termine el trabajo. Aquel que era el pilar de toda la población, el héroe número 1, aquel que era apoyado por las voces de todo el mundo, las voces de los estudiantes que lo admiran y quieren llegar a ser como él, iba a terminar de una vez por todas con All for One. Esa llama que mantenía ardiendo el poder del One for All no podía apagarse hasta cumplir su deber, que ya no era solo ser un símbolo, sino entrenar a quien en un futuro ocupará su lugar. Hasta entonces no podía morir, sea como sea. United, stay at
esto, la era del símbolo de paz, All Might, terminó, y con ella daba inicio al nuevo símbolo de la paz, Izuku Midoriya. 私はもう出し切ってしまった。次は君だ。 Espero que les haya gustado este video, me costó muchísimo hacerlo. No saben el tiempo que pasé haciendo todo esto. La verdad, si llegaron hasta el final, se los agradezco de todo corazón. Los espero el 24 y el 31 de diciembre para el especial de Navidad y Año Nuevo de este año. El video de la victoria definitiva de Kira lastimosamente se va a retrasar para inicios de 2019. Muchísimas gracias por verme y por elegirme una vez más como youtuber. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales para estar atento a todas mis novedades. Y nos vemos muy pronto. Can't